Bueno, buenas tardes. Me siento aquí porque me la han mandado aquí José María, porque estoy poco presentable. Ayer me interviene la nariz, no puedo ni ponerme las gafas, parece que he sido noqueado de un directo en la nariz. Y que tu mujer te ha dado fuerte. Pues sí, está rotigante conmigo porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy tenemos conferencia el 4, el 9, el 6, el 11. Te va a cambiar la temperatura. Bueno, pues nada, tenemos aquí al amigo José María, que mucha gente de Cádiz Ilustrada ya hemos oído esta conferencia. Y entonces José María es directivo nuestro de Cádiz Ilustrada y me propuso dos conferencias, la de Juan de Oviedo, que él tiene preparada, y esta de la Proporción Áurea. Pero como yo fui de los que fuimos al Ateneo y oímos, me encantó. Digo, yo creo que a los socios de Cádiz Ilustrada, que hoy no han venido porque ese día en el Ateneo había mucha gente de Cádiz Ilustrada, digo, los que no tuvieron la oportunidad de oírla, que la tengan ahora en nuestra sede. Y por eso elegí esta conferencia tan interesantísima que nos da José María. Le he metido el volado a la amiga Tere, que también tiene ya práctica presentando a José María. Digo, ¿quién mejor que tú? María, Pero se lo dije antes de me va a ayer. tener que llevar de... Se lo dije antes de ayer. Porque como tengo tantas cosas que organizar, yo confiaba plenamente, digo, si lo digo a Tere, y en un día me prepara la presentación. Y aquí tenemos a la amiga Tere, que va a presentar a José María, y luego José María pues nos deleitará, porque a mí me parece interesantísima esta conferencia y vamos a aprender muchísimo. Tere, tuya es la palabra, yo me voy. Bueno, pues como dice, buenas tardes, ¿no? Que digo que presentar a José María, pues no hay ningún problema, porque José María es súper conocido en Cádiz. Además es una persona que participa en todos los actos culturales, y esto también es muy curioso porque todos los que estamos aquí nos vemos siempre en los mismos sitios. Si hay flamenco vamos al flamenco, si hay aquí venimos. Es una buena señal, porque Cádiz tiene una vida cultural bastante amplia, en contra de lo que muchas veces piensa. Yo te digo, oh, Cádiz, mira, Cádiz hay días, como hoy por ejemplo, que no sabemos dónde ir, porque hay varias cosas. A lo mejor en otras ciudades más grandes pues se tienen que dividir, pero en Cádiz, como es tan pequeñito, yo he visto personas que dicen de un sitio a otro, aunque solo sea para hacer acto de presencia. No es mi caso. Bueno, como digo, José María es una persona entrañable de la vida cultural y no cultural de Cádiz. Para hacer un poco eso de él, nació en Chiclana. Él ama muchísimo a Chiclana, pero no por eso deja de reconocer que Cádiz es su ciudad, en la que él vive y la que él quiere. Con 8 años ya pues se trasladó a Sevilla porque su padre era jefe de correo y claro, se tuvieron que ir a Sevilla. Es el menor de 6 hermanos, pero el menor con otro porque son mellizos, o sea, son 4 anteriores y ellos 2 mellizos, que el hermano es una copia gemela, es médico. Y hasta el punto que se podían intercambiar y nadie se daría cuenta si lo van a un quirófano o si va a construir una casa. Entonces José María hizo la carrera de arquitectura en Sevilla, pero muy pronto, en el año 70 algo, ¿no? En el año se hizo oposiciones y vino a Cádiz a trabajar, y últimamente es un esfuerzo muy amplio, o sea, muy escueto, porque lo importante es que hable, dar unas pequeñas pinceladas de quién es el señor que va a hablar y demás. Entonces estuvo primero, vino a Cádiz por unas oposiciones y luego al final se quedó ya en la UCA, en la universidad. Ahí es donde ha desarrollado toda su carrera, ha hecho grandes edificios, modificaciones. A José María le encanta hablar de Cádiz, pero José María tiene una pasión oculta que le supera a la de su querida Monse. Una pasión oculta, que es la piedra ostionera. José María vive por y para la piedra ostionera. Él es una persona que se le dice de hablar de la piedra ostionera y dices tú, pero ¿cómo da de sí tanto una piedra? ¿Cómo es posible que una piedra te pueda llevar 1 hora y media y no se canse? Pues sí, es su gran pasión. A lo mejor es que él también nació... A mí me decían de pequeñita, para asustarme mis primos, que había nacido en una concha en la caleta. Yo no quería nunca pasar por la caleta, no fuera que la concha me fuera a reclamar. Y a José María le pasa ahora igual con la piedra ostionera. Aparte de bromas y demás, es una persona a nivel personal extraordinaria. Tiene muchísimos amigos, para él todo el mundo es su amigo y tendrá también sus pequeños enemigos porque nadie nos libramos, pero para él no tiene enemigos, para él todos son sus amigos. Es una persona muy culta, una persona muy afable, está en todo aquello que hay de cultura en Cádiz, sea del tipo de la raza que sea. Perdóname que tengo aquí una chuleta.
la voy a mirar porque hay cosas muy importantes que no quiero que se me olviden. Tiene un currículum muy importante, logra una plaza, como digo, aquí en la universidad. En lo personal, José María es un gran amante de la historia en nuestra ciudad. Siente predilección, como he dicho, por la historia. Como persona, pues que sus ideas, es muy amigo de sus amigos. Yo no quiero ser muy larga, no quiero cansarme. Pero hoy, José María hoy viene a hablarnos de algo que no tiene nada que ver con esto personal. Viene a hablar de algo muy científico, que es del número oro, es así, y de su en belleza y en el arte. Se llama el número Fi, que es de Fidia, ¿no? De Fidia, que fue, por lo que se ve, ese gran filósofo que fue Fidia el que la puso en boga. Yo espero que nos deleite. Tiene una gran pasión, además de la piedra ostionera, que es su mujer, y los viajes. Hay un momento que yo le llamo el Willy Fogg, del Willy Fogg de Cádiz, porque ya no le queda sitio que conocer. El Monse va, no sé si va a arrastra con él o es la que le empuja a él. Yo creo que ya se va a apuntar para esa nueva expedición para ir a la estratosfera. Desde allí nos podrá contar cosas, porque ya en este planeta se le queda pequeño, ¿no? Este planeta se le queda pequeño. Tiene su amada Monse, 2 hijas, muy bonitas, ahora tiene nietos también, con lo cual le tiene quitado un poco menos que el sentido. El número Fi, que es de Fidia, y muchas cosas más. Tengo que decir también que él es vicepresidente del Ateneo, participa en Cádiz Ilustrado, es también es directivo. Directivo de Cádiz Ilustrado, es también, como digo, vicepresidente del Ateneo, fue presidente de la Academia, de la Real Academia de Bellas Artes. O sea que, como vemos, él toca todo lo que haya que tocar y siempre deja una huella. Eso es cierto. Él donde va, él pone su grano de arena, él es un luchador nato, él tiene tiempo para todo. Y yo no quiero hacer más largo esto porque se trata de que hablen él. En esto de la conferencia, lo ideal que el que hable es el conferenciante, hacer una pequeña introducción para que él vaya calentando motores, como se suele decir. Pero sí que quiero contar últimamente, ya para finalizar, una anécdota de esto de las personas que cuando son presentadas pues se hacen muy extensas y ya llega un momento que ya uno no sabe lo que va a escuchar. Aquí vivió una señora que muchos recordarán, doña Isabel Azcárate, una mujer extraordinaria. Esa mujer era escritora, había estado en América de monja, su padre fue marino de guerra, los Azcárates, descendiente de los Azcárates de San Fernando y demás. Pues esta señora, que era encantadora, como digo, presentó en el Ateneo un libro, no se me olvidará, que era sobre la historia de los jesuitas. Un libro completísimo, que no tenía nada que ver ya para los que les gustaba la religión. Es un libro que a todo el que le gusta la historia de una compañía como la Compañía de Jesús, le va a encantar. Bueno, pues el presentador, no quiero olvidar su nombre, fue tan extenso en la presentación, habló, que cuando ya terminó, que se llevó prácticamente pues media hora más hablando, ella con esa gracia natural que la caracterizaba, se levantó y dijo, bueno, pues señoras y señores, en vista de que don fulano ya ha destripado, así dijo, mi libro, yo solamente me queda decirles que lo compren. Entonces yo solamente me queda decir que José María, un gran amigo, donde siempre va, es como algo así como de las causas perdidas. Si algo no funciona, ya está José María queriéndolo arreglar. Es una persona para mí y para todo el que lo conoce, como veo repetir, entrañable, y seguro que sus charlas sobre el número de oro y la belleza del Fi, ¿no? La belleza y aplicación. La belleza y aplicación del Fi, seguro que nos va a encantar. Pues muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Creo que ha quedado manifiestamente claro que José María es impresentable. Por lo que he visto entre el presidente y mi querida Tere, muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias Tere. No me he equivocado al elegir la presentadora. Lo ha hecho maravilloso. Hay una empatía especial entre Tere y nosotros, gente del Ateneo, que nos movemos en el sitio, y sobre todo quiero agradecer vuestra presencia a todos. Aquí está el presidente de mi academia, Pablo Juliá, Curro, un gran artista vidriero, está Pablo Vilar, gran escritor, hay un montón de gente y todos vosotros sois importantes para hoy, porque hoy compito no solo con el Betis a las 9. Yo sevillista me he puesto de verde porque quiero que gane el Betis. No soy fanático de nada ni contra nada. Soy muy sevillista, pero hoy quiero que gane el Betis a los ingleses. Y sobre todo, fundamentalmente, porque hay flamenco, por el cosas. Entonces, vamos a meternos, el que tenga que irse a las 8 menos 10 porque hay otra cosa en Cajasol y ahí lo que sea, por favor, tenéis la libertad de levantar donde queráis. Yo
los que me conocéis trato de difundirme mucho, puedo hablar lo que sea. Voy a intentar de ser rápido, son 38 diapositivas nada más, cada una muy interesante, y yo lo que quiero hoy es que disfrutéis refrescando ideas. Yo creo que todo el mundo conoce el número áureo, todo el mundo conoce que hay una naturaleza que nos rige desde la creación del universo, esas leyes universales a través, yo siempre digo que hay dos mundos, hay un mundo tectónico que es el correspondiente a lo que es el universo, la Tierra y eso, y un mundo orgánico que somos los animales, nosotros como animales, que somos, no somos como la Tierra, no tenemos diedro, no tenemos cilindro, somos curvos, pura curva, y entre lo que es la tectónica de la ley de la gravedad y todo el movimiento de la Tierra y lo que es la ley del orgánico, nacemos de un útero y nacemos como una especie de gran ameba, que luego se desarrollan dos mundos. Bueno, pues un mundo que tiene unas reglas fijas, del que vamos a hablar ahora, que es el que manda, que es el que nos hace ver cómo son las cosas en la realidad, y un mundo, que es el orgánico nuestro, que intenta descubrir ese mundo, diríamos, tectónico y traducirlo matemáticamente, geométricamente, artísticamente, arquitectónicamente, vamos a intentar ver. Son verdades ineludibles que existen en el universo y las que nos hemos nosotros aprendido. Todo lo que se aprende es así. Entonces, voy a ir. Si amas la naturaleza encontrarás bellezas en todas partes, porque hoy vamos a hablar de belleza, el número áureo, que tiene muchas denominaciones, se llama Phi, porque se le dedicó en el siglo XIX, no antes, a Fidia. Fidia es del siglo V a.C., ¿no? Gran escultor, también arquitecto, también coordinó la creación del Partenón y mucho menos. Esto lo dijo Vicente Van Gogh, o sea, Vincent Van Gogh, un maravilloso artista que no fue reconocido en su tiempo, pero luego ha sido muy reconocido. Si amas la naturaleza encontrarás belleza en todas partes. Y hoy nos congregamos aquí fundamentalmente y quiero hacer un detalle sobre Cádiz Ilustrada. Cádiz Ilustrada es una asociación que tuvimos el honor de crear hace mucho tiempo con Elena, a la que damos un recuerdo. 15 años. Hace 15 años, exactamente, hemos cumplido hace poco. Con Elena, que está en un convento en Madrid, y con varios creamos Cádiz Ilustrada. Cádiz Ilustrada, con los demás presidentes, Antonio, Alfredo, todo lo demás, lleva una curva, una elipse logarítmica ascendente, con grandes actividades, rutas y esa historia que agradecemos que vosotros compartáis conmigo. Quizás, como digo aquí, hay un gran interés por la cultura. Yo creo que el hecho de que hoy seguramente haya como más de 1000 personas movidas por actos culturales es importante. Lo que ocurre es que en el caso de la academia, el Ateneo y esa historia, lo que es la sociedad civil que genera cultura, posiblemente esa demanda va creciendo cada vez más. Yo no sé si, como digo aquí, no quiero faltar respeto a nadie, por supuesto, que es posible que la cultura oficial nos rellene todos los huecos o al final no nos da oportunidad de ir a esa cultura oficial. No cabemos en el Falla, no cabemos en otros sitios y de alguna manera todas las demás instituciones civiles generamos una cultura que es importante. Esa demanda de difusión y protección, porque los objetivos de Cádiz Ilustrada fundamentalmente son de difusión y protección, denuncias sobre peligro, sobre deterioro o lo que sea, y fundamentalmente difundir. Y de eso se preocupa mucho nuestro presidente Miguel García y todo lo que es la Junta Directiva y todos los demás compañeros socios de Cádiz Ilustrada. Ya podemos llamarnos socios porque pagamos un poquito, muy poquito, pero bueno, algo es algo, ya podemos comprar cosas para... Sí. Y la verdad es que es una alegría pertenecer a esta institución. Y lo que vamos a intentar hoy es recordaros y buscar pequeñas verdades de la naturaleza que son las grandes verdades del mundo. Sobre arquitectura y proporción áurea, porque hablamos de proporción, porque es un quebrado, es una fracción, hay muchos libros, muchísimos libros. Podéis encontrar en la literatura muchísimo porque es un tema que yo creo que es enigmático y a la vez cautivante, exótico, le encanta a la gente. Y haremos aquí una pequeña historia de ese modo. Intento ser el nivel de divulgación. Aquí no vamos a hacer un acto académico, ni vamos a meter muchos quebrados, porque nada más que para el quebrado que vamos a hablar hoy, el número phi, hay una clase entera de álgebra y matemática completa. O sea, es tremendo como el 1 más raíz de cuadrada de 5 dividido por 2 da este número áureo, que es muy sencillo de calcular y que lo voy a explicar. Bueno, hay el señor Euclides, que tenéis aquí, el culpable en parte de esa, diríamos, de encontrar esa proporción divina. Y luego hay muchos, hay libros de Carvalán, Casado, Livio, Olsen, muchísimo. Este de Meissner, que es fantástico, o el de Mario Livio, que es fantástico. Vamos a partir de la definición. ¿A qué se llama proporción áurea, proporción divina, sección áurea, razón áurea o número de oro? Cualquiera de estas denominaciones está hablando de esa fracción.
Es el número phi griego, dedicado por un filósofo alemán del siglo XVIII a Fidias. Fidias fue, diríamos, el escultor, está Polícleto, está muchísimo en la época griega, a lo largo de todos los siglos de la cultura griega, que hereda una cultura mesopotámica y babilónica. Por lo tanto, nosotros hemos estudiado lo que hemos estudiado, pero si nos avanzamos podemos rascar, y los griegos aprendieron de los sumerios, de las grandes civilizaciones que vinieron de Mesopotamia, ¿no? Es una razón matemática, descubierta matemática cuando los humanos hicimos matemática, que empezamos con Pitágoras, evidentemente. Sistematizada física y científicamente por estudios desde muy antiguos y aplicada fundamentalmente a la obra de arte. Alguien vio que esa proporción, si se utilizaba, cautivaba por su sencillez, pero por su atractivo bello. O sea, parecía que la proporción era estable y bella. A este número se le atribuyó la capacidad de composiciones estéticamente perfectas, bellas y agradables. Y os pongo dos imágenes que están en el mercado. Una es el anagrama de iPhone, y el otro el anagrama de... Bueno, lo que tenemos todo en el bolsillo es 7, 8 cada una, ¿no? Que están calientes y quemadas, ¿no es cierto? Esa proporción que tienen las tarjetas, el carnet de identidad, mucha historia, tiene la proporción áurea. Si divide el lado mayor por el lado menor, aparece la proporción de phi. Y por supuesto, la manzana de la marca está generada con geometrías euclidianas, geometrías espirales de la proporción áurea. El número fue descubierto en la antigüedad. Evidentemente, yo creo que lo que yo diga puede tener errores, porque yo no soy historiador. Intento ser un humilde aprendiz de arquitecto, y lo que sí creo es que es importante que veáis que es tan razonablemente las verdades que voy a hablar que es muy sencillo entenderlas. Voy a intentar de ser ágil. Para nosotros la geometría se empieza con Pitágoras, pero evidentemente esa geometría es previa, es, como he dicho, mesopotámica y coetánea con los egipcios. Lo que pasa es que de toda la literatura y de todos los escritos de estos señores ha quedado poco. Se ha quemado mucho, casi todo estaba en la biblioteca de Alejandría, y yo creo que el gran incendio de Alejandría nos privó de saber mucho sobre los egipcios, sobre Mesopotamia, sobre los hititas, sobre los sumerios, sobre mucha gente. Porque esa biblioteca cogió todos los rollos, como sabéis, del mundo conocido. Se trasladan con conocimientos platónicos, porque Platón es el que chupa de todo el mundo y elabora sus propios textos, y además se adelanta como filósofo que es a las ideas de las verdades, porque Platón lo veremos más adelante. Ese es phi, ese número phi que aparecerá continuamente por ahí. Se trata de una relación o proporción que existe entre los segmentos de una recta. De ahí, Euclides saca la relación, que es, si el lado mayor se divide entre el segmento completo, es igual que el segmento grande dividido en el segmento chico, y al final te da una proporción que es 1,618,000, como pi. Es irracional, es infinito. Pero 1,618, que ahí nos quedamos, es la proporción exacta que tienen los lados de la tarjeta que habéis visto, y que va a ser nuestro, diríamos, protagonista fundamental de la conferencia. Esta relación se llama la relación áurea, y es lo pequeño es a lo grande como lo grande es al todo. A dividido entre B es igual que A dividido entre A más B, o sea, más B dividido entre B. Y esa relación es 1,68. Ojo, no es fácil encontrar este número, porque de pronto Euclides no va a estar midiendo para que le dé una fracción, le da cualquier fracción. Sin embargo, con el tiempo se da cuenta de que esa fracción se encuentra ya dada por la propia naturaleza. Para encontrar lo que se llama el rectángulo áureo, que es la tarjeta que hemos visto, es muy sencillo. Cogemos un cuadrado, lo dividimos por la mitad, cogemos la bisectriz del rectángulo que hay aquí, la batimos, está aquí, levantamos el lado, bueno, este rectángulo consecuente, resultante de coger esa bisectriz y abatirla, nos da ese rectángulo áureo, nos da esa proporción que es 1 más raíz cuadrada de 5 dividido por 2. Geométricamente y algebraicamente esa razón se encuentra ya en las matemáticas. Bueno, pues esa razón del cuadrado, del rectángulo áureo, a medida que tú vas generando nuevos rectángulos áureos y vas girando con respecto al radio de ese cuadrado, al final vas a obtener lo que se llama la espiral áurea. Esa espiral áurea, yo me la iba a traer hoy, se lo dije hoy a Monse, a mi mujer, digo, tengo un Nautilus en casa. Todo el mundo creo que tenemos un Nautilus en casa. Bueno, pues el Nautilus es una caracola, evidentemente, es una de las piezas animales fósiles más antiguas y más simpáticas, es como un cangrejo, con sus tentáculos y sus cosas se van moviendo. Y la concha es preciosa. Bueno, pues la concha es la elipse áurea, que hablaremos.
El número áureo Phi es un número irracional, como os he dicho. No hay que, y se pone el nombre Phi por Fidias, que vivió en el siglo, bueno, he dicho quinto, pero sí, el quinto, antes de Cristo. Y él fue el director de la obra del Partenón. No solo esculpió el Partenón, la estatuaria del frontón, sino que dirigió la obra por orden de Pericles. Esta proporción, fundamentalmente, ahí la tenéis en 6-18, se encuentra en patrones naturales, en muchas formas de la naturaleza. Es que de ahí viene todo. Constelaciones, hojas de árboles, fractales, que son las coliflores, las flores que tenemos, los girasoles, todo eso al final está generando las curvas, la elipse del número áureo. Por supuesto, eso se fue, fuimos imitando a la naturaleza, se fue cientificando, o sea, se formó ciencia de ello y se aplicó al arte. Al arte, y yo en mi caso os voy a hablar con ejemplos de arquitectura. Aquí tenéis nebulosas que son elipses auténticas, las monites, como Nautilus, no deja de ser otro gran, diríamos, gusano, pero dentro de caracola, o el vuelo de la mariposa también tiene movimiento euclidiano. Evidentemente, os digo siempre lo que digo, cuando yo divulgo intento no ser fanático. Yo puedo estar equivocándome a medida que voy hablando, y me disculpáis, sobre todo si hay gente que sabe más de esto, matemáticos, hay arquitectos mejores que yo, lo que sea, porque uno es un aprendiz continuo totalmente. Y lo que trato es, de lo poco que he aprendido, trasladaroslo a vosotros para que compartáis conmigo el gozo y el culto a la cultura. Porque es importante tener el culto a la cultura, porque no todo va a ser el dinero, y no todo van a ser decisiones erróneas como las guerras que se están llevando a cabo, ¿no? No solo existe la cultura que hemos estudiado en Occidente. Nosotros, nuestro ombligo está en Grecia, está en Roma, está en el Mediterráneo, pero los ombligos han estado en sitios anteriores como es Asia, China. China es la gran generadora de arte en el mundo. Lo que ocurre es que aquí no nos lo han trasladado, nadie ha querido hablar de China, en los tiempos anteriores hablar de China es hablar de comunismo y de historia, entonces hemos estado muy maniatados a conocimiento. Si se estudia la cultura china es bestial. La cultura japonesa, la cultura de Vietnam, que no es China, Vietnam es Vietnam, o Indochina, que es parte de India y parte de Indochina, la cultura india, bueno, es tremendo. Entonces, en la cultura de China, conocéis que el yin-yang, que es el equilibrio universal, la dinámica del universo, también conocido como el Taiyutu, es la versión oriental del número áureo. Y os sonarán estos dibujos que voy a poner aquí. Todo tiene que ver con las observaciones astronómicas. Al final somos hoy cantaba con mi nieto el baile de los planetas, ¿no? Girando alrededor del Sol, todos los planetas. Bueno, pues todo ocurre en el baile girando alrededor del Sol. Lo que nos pasa en este territorio vivido, porque no hay otros que sepamos cercanos, seguro que hay más entes vitales por el universo, pero el que conocemos es están resueltos y obligados a hacer una elíptica alrededor del Sol y girar alrededor del Sol de una manera que tiene sus traslaciones y sus rotaciones. Bueno, pues todos esos movimientos, en el tiempo antiguo, cuando no había televisión y la gente casi no se vestía, con un palito iban trazando lo que pasaba con la sombra del Sol a lo largo de todo el año, y como eso se repetía. Bueno, pues esas repeticiones al final lograron saber que el Sol tiene una manera de entender la luz más corta, más larga, noche más día, que son los solsticios y los equinoccios. Solsticio de primavera, de invierno, el equinoccio de verano y de otoño, o sea, de primavera y de otoño. Bueno, entre ese solsticio y ese equinoccio gira la Tierra. Y en el yin y el yang, que es lo que estamos hablando, si tú vas midiendo la duración del día y la duración de la noche a lo largo del año, te das cuenta que se forma este signo, que es el signo del yin y el yang. O sea, si empieza con el solsticio de verano y empieza, sabéis que dura más el día más largo que la noche, se va girando y al final esa forma de entender el solsticio y el equinoccio te da el símbolo del yin y yang, que está utilizado pues en la bandera de Vietnam, en la bandera de China, en todos los diríamos elementos de arquitectura, o sea, de todos los templos fundamentalmente taoístas, pero todo es igual que aquí, porque vivimos en el mismo planeta. No vamos a enrollarnos mucho porque solamente este tema del yin y yang requeriría. El yin es lo bueno y el yang es lo malo. El yin está en la primavera, está en el sol, la salida del sol, el solsticio, y el yang está en la puesta del sol, que es lo negativo, el norte, y ellos hacen sus propios calendarios, sus propios conocimientos y relaciones del conocimiento, el sur, el fuego, con los símbolos que siempre hemos movido también en Occidente. Y como veis aquí, el yin y el yang aparece en muchas banderas y en muchos signos de Oriente. Eso es por no querer exclusivo, o sea, pensad que lo que sabemos aquí,
Ha ocurrido en otro lado, lo que pasa es que hablan de otra manera, más rara, aunque lo entienda, hacen casitas en vez de letras alfabéticas como las nuestras, pero es un mundo que tiene las mismas razones universales que nosotros. Repasemos la historia y aplicación en la arquitectura, que es lo que yo he venido aquí a hablar a vosotros del número phi. El número phi, la proporción áurea, ha existido siempre. A veces se ha perdido, el medievo lo utiliza, no lo utiliza, daros cuenta que nuestra civilización ha cambiado mucho, ha tenido guerra, espacios más, diríamos, interesantes, espacios más perdidos, el poder siempre ha estado utilizando no la razón del conocimiento a su favor, y en base a eso, nosotros siempre el número phi se ha utilizado al principio, pero se ha perdido muchas veces. Estos conocimientos han sido olvidados y se rescatan en una época importante como ha sido el Renacimiento. El Renacimiento lo que rescata fundamentalmente son los valores del conocimiento de lo clásico. Y lo clásico es lo romano, y lo romano es lo griego. Lo griego también es lo mediterráneo y también lo egipcio, porque Ptolomeo, como sepáis, fue la última dinastía egipcia, eran los griegos. Era Ptolomeo, uno de los grandes generales de Alejandro Magno, que divide su territorio en Egipto para Ptolomeo, para Filipo, Macedonia, y Asia se lo dio a otro. Ese mundo es muy interesante. Es algo común en la historia de la ciencia errar en la primera explicación de los fenómenos, porque esto siempre ha sido prueba y error, hasta que al final se va cientificando el conocimiento y depurando. Dice, la historia de la ciencia errar en la primera explicación de los fenómenos, sobre todo los relacionados con la astronomía. Siempre la astronomía nos ha llevado a los conocimientos científicos. Al fin y al cabo, una buena parte del avance científico en todos los campos está basado en corregir a los predecesores. Y seguimos corrigiendo a los predecesores. Aquí cada día encontramos restos romanos que dicen que Roma era de otra manera. Nos lo dijo el otro día en una maravillosa conferencia que nos dio aquí. Exactamente. Lo mismo que pi y lo mismo que phi, ahora encontraremos cómo phi se utiliza de manera inconsciente. Empezamos hablando de arquitectura. Y qué mejor que hablar de, podemos empezar hablando del Zigurat de Ur, de Caldea, y podemos hablar de Babilonia, y podemos hablar de Persépolis, y podemos hablar. Pero bueno, esto sería interminable. Vamos a ejemplos. Son flash. El clon de Stonehenge los conocéis todos, ¿no? Y dicen, ¿tiene la proporción áurea? No podemos considerar que la tenga. Lo que sí tiene son los valores universales de orientación con respecto al solsticio. Le pasa como nuestros menhires, o sea, no son menhires, los dólmenes de Antequera, los grandes dólmenes de Antequera, siempre se orientan a la salida del sol, porque se supone que el muerto tiene que ver el espíritu de resucitar. No piensan que hay resurrección, pero donde nace el sol es donde está la vida, detrás está la muerte, el ocaso. Siempre en todas las civilizaciones han sido así. Bueno, por el clon de Stonehenge, que tiene entre tres fases, una de 3700 a 3000 a.C., es del Neolítico final, principio de edad del bronce, estamos hablando de 3700 años, y se termina la tercera fase en 1800. Bueno, es primero un círculo, un foso, empiezan a poner piedras circulares, luego traen las piedras azules al centro. Bueno, pues esta orientación, como veis, es la posición del sol al amanecer en el solsticio de verano. Y está orientado perfectamente el Cromlech al solsticio de verano. De hecho, hay ritos. Como sabéis, cada año el solsticio se reúne ahí muchísima gente, el sol sale, se mete por la ventana y al final lo vais viendo por ahí. Bueno, pues, no es que tenga el número áureo, pero tiene la orientación, que es donde basamos los conocimientos del signo. Algunas investigaciones han detectado relaciones matemáticas, incluyendo la proporción 1,618, en la disposición de las piedras de dimensión monumento. Esto está todavía por descubrir. Hay muchas cosas que estudiar. Incluso la orientación simbólica o religiosa de la aplicación de esta proporción. Incluso la proporción en tiempo de los griegos tampoco tenía intención religiosa, ni mucho menos. La intención religiosa, como veréis, la hemos hecho con el paso del tiempo. Vamos a empezar con temas conocidos. La pirámide de Keops tiene la relación áurea. Si no la tiene casi que así exacta, si dividimos la altura de la pirámide de Keops, que está compuesta de un tetraedro de base cuadrada, con 4 caras, no triángulos equiláteros, sino isósceles, más altos que común, no tienen los 3 lados iguales, ¿no? Si dividimos la altura de la pirámide por la mitad del lado de la base, tenemos 1,618. ¿Los egipcios conocían el número áureo? No, porque todavía no había nacido ni Euclides, ni Platón, ni nadie, ¿no? Porque esta pirámide tiene, pues, son de 3500 a.C., ¿no? Giza. Bueno, pues ya tenían esa medida. Y también todo el mundo dice, bueno, ¿y cómo conocían pi? No es que conocieran pi, es que sus medidas las hacían con ruedas. Cuando tú mides con ruedas, estás metiendo el número pi sin saberlo. Pi r cuadrado es la dimensión del círculo. Cuando tú mides, en vez de metros, tienes una rueda midiendo, como miden ahora la Guardia Civil cuando hay un accidente, se ponen a medir con la ruedecita, pues estás metiendo el número pi. Porque estás metiendo la relación del círculo con respecto al radio, que es pi.
Sabéis que pi r cuadrado es la longitud de la circunferencia. Bueno, pues no se sabe si los egipcios no, se ha perdido mucho el libro de los muertos y esa historia, no hay evidencia definitiva que los antiguos egipcios conocieran la razón áurea, pero evidentemente la toman. ¿Por qué la toman? Porque orientan la pirámide al solsticio. Lo mismo, la misma historia que hemos visto antes en el Closles, hemos visto en China, esa historia, siempre las pirámides se orientan en dirección a los solsticios de verano, del inicio del viaje astral de la Tierra alrededor del Sol. Pasamos a Grecia muy rápidamente, por un poco de culturilla. Pitágoras. Pero Pitágoras es para nosotros el descubridor de la matemática, ¿no? Él dijo que todo está arreglado con el número. Todo debe ser armonía y proporción. Bueno, sabemos el teorema de Pitágoras, el del rectángulo, que el cuadrado de los lados sumado, el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Él empezó los cálculos matemáticos, empezó a trasladar los conocimientos universales de la Tierra a través de la geometría, a trasladarlo a matemáticas, a álgebra, a lo que es la ciencia. Fidias, un escultor coetáneo de Pitágoras, que conocería seguramente Pitágoras porque como escultor y como arquitecto dominaba la geometría y dominaba el dibujo. Por lo tanto, aunque la elipse áurea, que ahora aparece mucho en los dibujos del Partenón, no creo que sea de ese tiempo, sino que ha salido en proporción posteriormente cuando se estudia las dimensiones de estos grandes edificios, sí tiene el rectángulo áureo perfecto. Y sí la proporción de parte de Pitágoras porque Euclides es posterior y Platón es posterior, Fidia utiliza la proporción áurea. Esa proporción áurea seguramente dada por esos conocimientos de la escuela pitagórica. Por supuesto Fidia, que está aquí aleccionando cómo debe ser el Partenón, las metopas y los triglifos, pero los grandes factores arquitectos del Partenón fueron Ictino y Calícrates. Gente que seguramente conocían el tema de geometría fantástico, ¿no? Aquí tenemos Ictino porque además no se sabe ni cuándo nacieron, ni de dónde son, ni de dónde son. Siglo V. Incluyeron la métrica en el diseño del Partenón. De los rectángulos áureos, sus arquitectos poseían conocimientos pitagóricos. Eso, culturilla. Seguimos adelante. Platón. Platón para nosotros es el máximo, pero el Platón lo que hace es chuparse la historia de Sócrates, es maestro de Aristóteles y al final Platón es el señor que simboliza el conocimiento. Y Platón en los libros que escribe, sobre todo el tema de la caverna, que es muy para leerlo ahora con lo que está pasando en el mundo. Ahora mismo, Leero, el enigma de la caverna se llama, o la teoría de las ideas de Platón. Platón decía que las ideas eran pequeñas burbujitas que estaban en el aire y que entran en nuestra cabeza y las entendemos, las aprendemos. En aquel tiempo, estamos en el siglo V antes de Cristo. Pero habla de los elementos, habla de la simetría y habla de que todo lo que es bueno es bello y la belleza no se da sin unas relaciones o proporciones regulares. Eso ya lo decía en su libro Fileo. Decía, la medida, el metro, y la proporción, simetría, realizan en todas las partes de la belleza y la perfección. Los arquitectos somos muy dados a eso porque ya lo hemos aprendido. Si tú trazas un eje y empiezas a hacerlo simétrico, no te vas a equivocar. No te vas a equivocar grandemente. Ser abstracto es muy fácil, pero ¿cómo demuestras tu verdad en un tema de abstracción? Luego veremos a Gary, que Gary ha hecho el Guggenheim de eso y tiene cosas maravillosas. Arquímedes idea un triángulo isósceles que en el fondo es también la espiral áurea. Bueno, Arquímedes lo conocemos por el teorema de Arquímedes del desalojo del volumen en el agua y esa historia. Aquel mundo debe ser un mundo increíble. Euclides, este es el gran, diríamos, sistematizador matemático de los conocimientos geométricos, porque, os lo digo de verdad, a nosotros yo recuerdo ejercicios que me ponían. A mí no me enseñaron historia de la arquitectura como puedo yo estar ahora investigando y haciendo estos temas. A mí me dijeron, empieza a dibujar y hazme una casa, hazme un chalet, o otro. Y yo me acuerdo que sí me hicieron trabajar sobre alguien que aparecerá luego, que es Palladio, que ha hecho las villas más bonitas del mundo. Bueno, pues Euclides cogió el círculo, traza un pentágono, de ese pentágono empiezan a lanzar sus líneas de triángulo, esos triángulos isósceles del pentágono empiezan a generar unas relaciones que si tú tomas como unidad, esto se llama los pentágonos anidados de Euclides, si tú tomas el 1 como el pentágono, diríamos, anidado interior, con valor 1, todos los demás lados que te aparecen tienen la proporción phi. Son 1,618 de esa unidad. Y aparecen porque ya Euclides dice, si una recta se ha sido cortada en extrema y media razón, cuando la recta entera es el segmento mayor, como el segmento mayor al menor. Lo que acabo de decir anteriormente, no quiero liarlo mucho. Es verdad que esta razón de la recta empieza a aparecer en esta recta. Este trozo y este trozo. Este trozo y este trozo. Al final tienen valor de phi. Todos estos, diríamos, partes del polígono estrellado
y al final consigue él encontrar el valor de la proporción universal. Ese señor va a influir en toda la teoría de los tratados de arquitectura como no os podéis imaginar. Euclides, por supuesto Pitágoras, Platón, Aristóteles, todo. Pero Euclides, en el mundo de la arquitectura, que es un mundo geométrico, fundamentalmente es tectónico, evidentemente fabricamos las cosas para que no se caigan con la ley de la gravedad y los prismas y eso, pero fundamentalmente hacemos geometría. Otro gran, enorme científico en el tiempo fue uno de los arquitectos, hay muchos más, pero Vitruvio, ¿suena Vitruvio? Sí. Marco Vitruvio Polión, este fue el arquitecto de Augusto, fue el único que pudo establecer un tratado en 10 libros de arquitectura, hablando de dónde hay que situar la casa. Ya él decía, huir de las tierras blandas y que les llegue el agua. Podían haberlo leído hace tiempo, bueno, lo leyeron hace tiempo los valencianos, pero no hicieron caso. Evidentemente este señor cuando hace su tratado, dice cómo hay que hacer las casas, los urbanismos, las calles, los edificios, pero ese tratado se perdió. Estamos hablando del siglo I antes de Cristo, y ese tratado se perdió y se perdieron con el tiempo también las láminas que lo acompañaban. Fue encontrado ese tratado en 1414 por Poggio Fracciolini, en Italia, y se tradujo luego por Alberti y los grandes arquitectos del Renacimiento. Bueno, pues estuvo perdido siglo y 200 años, no se supo de él. No hay datos que en el medievo recuerde el tratado de Vitruvio hasta el siglo XV, que es con 1414. Bueno, pues este señor de Vitruvio y su tratado de arquitectura, el libro de arquitectura de Vitruvio es como el catecismo que tenemos que tener los arquitectos. A la hora de una duda hay que irse al libro y te dice todo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y evidentemente él conoce los conocimientos euclidianos y conocimientos pitagóricos que le vienen de Grecia, porque los romanos copian de Grecia. Yo siempre digo, ¿sabéis cuál es la única diferencia entre Roma y Grecia en edificios? Decídmelo. ¿Alguien sabe cuál es la gran diferencia entre la arquitectura griega y la arquitectura romana? Son muchas, pero básicamente hay una. ¿Os atrevéis a decir? ¿Qué creéis que puede ser? Es el arco. El griego no utiliza el arco, no sabe utilizar las dovelas, no utiliza el arco. Y cuando el griego escénico es historia, hace bóvedas, las hace como falsas bóvedas, colocando piedras como piedras, juntándolas, pero nunca es capaz de entender que hay una posibilidad en dovelas de transmitir los esfuerzos al suelo y generar un volumen. Cuando crea el arco, crea la bóveda. Cuando crea la bóveda, crea los grandes espacios libres, como son las termas, como son los grandes templos y como es el gran y fastuoso que veremos a continuación, Panteón. Bueno, aparte de Vitruvio, estaba Apolodoro, Facundo, Valerio, grandes arquitectos romanos, pero fundamentalmente el que ha quedado como padre de la historia de la arquitectura mundial, y lo digo así, el geométrico es Euclides, es Vitruvio, Marco Vitruvio Polión. Cuando tú ves obras de arquitectura romana, esto no es de... que la arquitectura romana es muy difícil de atribuir, no vienen datos, algunos sí, lo veremos, el Panteón sabemos de quién lo inicia y quién lo termina. Apolodoro termina muchísimos edificios incluso, pero Vitruvio no se le conoce directamente que sea autor de algún edificio, y seguramente los haría en la época de Augusto todos, ¿no? Pasa que Apolodoro ya está con los Flavios, ya está con los grandes emperadores como son Adriano y Trajano haciendo cosas. Bueno, pues si medís el arco de Tito, de Constantino, de Milvio, aparece rectangular, tanto aquí como aquí. Y en el Coliseo también aparecen secciones áureas, que están aquí dibujadas, con incluso inicio de la elipse y eso. Hay proporciones heredadas de los griegos, más o menos que al final se enfocan y se utilizan por los arquitectos romanos. Este señor que siempre le rompen la nariz, no sé por qué, es Apolodoro de Damasco, un arquitecto genial. Este arquitecto, entre otras cosas, hace el Panteón. Bueno, lo termina, porque empieza Marco Bizanio Agripa en el siglo XXVII y lo termina con Adriano en el año 130. Es un edificio que tarda mucho tiempo porque se les cae alguna vez. Entonces nosotros, dice la obra de Romano, los romanos hacían una cosa, le ponían un muro así, seguía para arriba, se le caía, pues ponían un muro doble. Y seguía para arriba, pues el muro triple. Y es una prueba, ellos no han calculado como nosotros sabemos calcular lo que es un momento cortante, lo que es un momento flector, porque al final nosotros ya tenemos la ciencia en nuestras manos, que es cómo podemos calcular las estructuras para que aguanten con el material preciso. Pues claro, si yo pongo los forjados de 1 metro de canto y los pilares los pongo de 5×5, eso no se me va a caer en la vida, pero eso no es arquitectura. El arquitecto tiene que adecuar la proporción de los materiales y el precio.
tú tienes que hacer las cosas exactamente para que dure lo que tenga que durar, pero bien calculada, con coeficiente de seguridad, evidentemente, frente a terremotos y la historia, pero para utilizar el material necesario, si no sería fácil, porque el maestro de obra no es arquitecto, el maestro de obra te pone un muro gordo para que no se le caiga, nadie sabe, porque eso cuesta el doble, ¿no? Bueno, en todo caso, que sepáis que el panteón que hace este señor, lo que viene este señor, es una esfera, es un círculo, bueno, esfera, con lo que es la cúpula suya, el cilindro está a la mitad del radio, está orientado al mediodía del equinoccio. Porque según dicen, yo estas cosas lo pongo siempre en cuarentena, pero tienen verdad y te sugieren que puedan ser verdad. El 21 de abril es el haz solar del mediodía y ilumina la entrada coincidiendo con la fecha de fundación de Roma. Pues seguramente el día de la fundación de Roma es celebrado en Roma, se sabe cuando Rómulo y Remo trazaron con el arado el perímetro de Roma, y para volver a verse el 20 de agosto. Y en la entrada de esa luz con el óculo que nunca se cierra, porque la luz tiene que entrar. No importa que entre la lluvia, entra la luz. Romano nunca. Sabéis que el Panteón es la obra romana que más ha perdurado, junto con el Coliseo y eso, completo. Está dedicado a los 8 planetas que se conocían, no se conocía Plutón, y están en 8 exedras, dedicadas cada uno a un planeta, que posteriormente, como sabéis, se ha convertido en iglesia, se pusieron 2 campanarios con Ghiberti, se tuvieron que tirar y se ha convertido en el gran ejemplo de la arquitectura romana, y es el Panteón, o sea, la casa de todos los dioses, donde está Rafael, donde están, bueno, muchísimos artistas están enterrados ahí, y donde es la obra visitada, la que más visitada. Y evidentemente que sepáis que está organizado y orientado con el equinoccio. Leonardo da Pisa, pasamos a un matemático puro, pero que también ha influido mucho en la arquitectura y en la matemática y eso, que es Fibonacci. Fibonacci genera una serie, 1 más 1, 2, 1 más 1, 2. Tú vas sumando los números uno anterior del otro y al final genera la serie de Fibonacci. Si tú divides el número mayor anterior con el siguiente, te va a dar 1, 6, 1, 8. Al principio no da, pero a medida que vas avanzando en la serie te da perfectamente 1, 6, 1, 8, la dimensión áurea. Esa asociación de Fibonacci es muy utilizada posteriormente por muchos, bueno, un arquitecto americano, que su espiral no es ni más ni menos que la serie de Fibonacci. En cuanto a... No quiero abundar mucho, pero que sepáis que Fibonacci es un señor que inventó matemático, como casi todos los grandes artistas eran frailes y eran curas en principio, muchos de ellos, pero realmente un matemático que generó esa serie que al final te está dando fit continuamente. Pasamos a Notre Dame. Pues Notre Dame está hecha desde 1163 hasta nuestros días, porque todavía ya se ha acabado, se ha hecho la misma, pero que sepáis que desde Jean Duchel, que fue el primer arquitecto en el siglo XII, hasta Pierre de Montreuil, Pierre Duchel y todo demás, pues los últimos que han sido Lassou, Philippe Philemel, Rémy Fron y Pascal Prunet han sido los últimos arquitectos que han terminado de reconstruir la catedral de Notre Dame con la misma aguja que remató un señor que se llamaba Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc es también otro mago de la arquitectura, generó unas enciclopedias maravillosas del arte medieval. Él dijo que la arquitectura había que hacerla como lo habían pensado los arquitectos. Por eso cuando él termina las torres de la catedral de Notre Dame y termina la cúpula y termina la aguja. O sea que esas cosas, los edificios no son de una época, hay muy pocos edificios de una época. Nuestras catedrales no son del 15 y del 14, son del 15, se han caído en el 16, se han repuesto en el 17, se han rehecho en el 19 y las tenemos terminando. Hay terremotos, hay caídas, hay fallos mecánicos y al final no podemos decir que las cosas son estrictamente, nuestra catedral empieza de una manera y se termina de otra. Si medimos las proporciones entre las torres aparece la proporción áurea. Si medimos estas alturas también aparecen las proporciones áureas. Aparecen los rectángulos áureos en cada uno de los enmarques de los pisos. Evidentemente, seguramente los señores medievales heredaron las teorías de Platón y matemáticas, no los libros de Vitruvio, pero sí las teorías, aunque lógicamente son partes que se integran dentro de los monasterios y dentro de lo críptico del conocimiento de aquella época medieval, ¿no? Donde todo era muy endogámico. Está nuestro Quasimodo con el Mirofí. Evidentemente un guiño en la religión. Yo soy cristiano, no lo pongo aquí porque quiera hacer algún tipo de proselitismo, ni mucho menos, ¿no? Pero Santo Tomás de Aquino, que era un señor muy iluminado y muy listo, dice que los sentidos se deleitan con las cosas que tienen las proporciones correctas. Te suena Platón, te suena todo lo que han dicho los anteriores, pero combina el pensamiento con la realidad divina. Él dice
que no solo hay un pensamiento matemático exacto que nos está dando la geometría euclidiana y toda esa historia, sino que también hay una revelación natural y una revelación sobrenatural. Lo dejo ahí. Evidentemente la doctrina de Santo Tomás de Aquino fue muy interesante en la época suya y yo creo que, bueno, hay que darle también la ilusión de que puede ser. Aquí hay un señor que voy a hablar porque nadie lo conoce y yo no lo conocía el año pasado. Jorge Gemisto es un filósofo del tiempo del siglo, en el inicio del Renacimiento, que traslada todas las grandes teorías de Platón. Yo creo que a lo mejor es un señor que conserva alguna literatura del tiempo que se pierde en los tiempos, sobre todo teoría de Platón y Aristóteles. De hecho, él se hace llamar Pletón, porque adoraba a Platón y traduce todas las teorías griegas, las traduce y romanas, las traduce a los primeros impulsores del Renacimiento. Fue el gran profesor, bueno, él genera la escuela de Mistra y bueno, muere casi cuando se pierde Constantinopla. Él era de Constantinopla, volvió a su patria en 1452 y lo enterraron en Mistra. Mistra está en el Peloponeso, está cerca de, en la zona cercana a Estambul, pero lo mataron y un señor que se llama Malatesta, que luego también aparecerá, fue allí para conseguir las ruinas, o sea, los restos de Platón y enterrarlo en Rímini, porque entendía que era uno de los señores que le había dado de beber la fuente del conocimiento del Renacimiento, que es el rescate de lo clásico, de Vitruvio y toda esta gente. Él quería vivir como los antiguos griegos, ¿no? Libres entre hombres libres y mujeres libres. En el fondo es lo que aspiramos ahora mismo también a vivir, ¿no? Libres. Rápidamente, el Renacimiento es la época de resurgir de todo el conocimiento, se rescatan los tratados, empiezan a aparecer los conocimientos antiguos y se van aplicando a la arquitectura. El Renacimiento, no sé por qué, fue una época, yo tengo un libro de los artistas del Renacimiento, así de gordo, y yo calculo que eran los mejores, y habrá por lo menos 3.000 o 4.000. Significa que en esa época, que había mucho dinero, cuando hay dinero, lógicamente la gente es capaz de pagar a buenos artistas y se desarrolla el arte. Bueno, pues aquí los innovadores que eran discípulos de Megisto, del señor que hemos visto antes, están instruidos en la enseñanza del sabio que vino de Constantinopla, de Giorgio Gemisto. Fueron los primeros rescatadores de las teorías clásicas y empezaron a desarrollar en la Toscana y en Roma los iniciadores del Renacimiento. Y sabéis quién es Masaccio, ¿no? Por la Santísima Trinidad, quién es un señor que se llama Donato di Niccolo di Bertobardi, porque los nombres son maravillosos, conocido por Donatello. Lógicamente tú no puedes llamar a uno con el nombre que tiene. Filippo di Ser Brunelleschi, conocido como Filippo Brunelleschi, ¿no? O el señor Alessandro di Mariano di Vanni, el señor era Botticelli. Bueno, pues desde este señor que es Brunelleschi, que termina el Duomo de Florencia, o este señor que es escultor fantástico como Donatello, o Botticelli con su mayor, que también tiene la elipse, la Venus y eso, al final son los señores que empiezan a transmitir el conocimiento de lo clásico a los grandes renacentistas que están a punto de llegar. Conocimiento y su experiencia se investigan, desarrollan, mejoran y transmiten. En el fondo, la forma natural de la ciencia, el desarrollo a través de error y éxito. ¿Por qué traemos a León Battista? Podemos traer a muchos arquitectos del Renacimiento, porque el amigo Alberti fue el primero que hizo un tratado sobre arquitectura. Después del de Vitruvio está el amigo Alberti. Y sobre todo porque fue el primero que genera un conocimiento clásico con las teorías de los números áureos sobre el templo malatestiano de Rimini. Si hacéis un estudio de lo que es el templo de Rimini de Malatesta, el señor que se enterró a Megisto y se lo trajo a Rimini, era un templo gótico. Y este señor mantiene el templo gótico y lo reviste del contexto renacentista. Dice Manuel Solá Morales, que fue un arquitecto filósofo fantástico que murió hace unos años, que fue el primero que tuvo conocimiento real de una restauración histórica. Cuando tú haces una restauración histórica sobre un edificio, intervienes en él. Lo intervienes con la arquitectura moderna, pero tienes que mantener y proteger la autenticidad de lo que recibes. En la medida que lo auténtico se mantenga, estás haciendo verdad. Porque lo que no podemos es repetir, hacer, como le digo, carnaval de las cosas. No, tú no puedes tirar una cosa y hacerla otra vez igual. No es igual, no tiene autenticidad, ¿no? Bueno, pues este señor, en su teoría, de la teoría dodecafónica, el número áureo, los rectángulos áureos, están todos aquí, en Rimini, no termina en la iglesia, pues todo está en el número dodecafónico. La música también tiene el número áureo en lo que es la música dodecafónica también. Bueno, pues Alberti es el primero que hace
tratado y a través de ese tratado empiezan a hacer tratados todos los arquitectos renacentistas, que veremos luego. Bueno, ahí tenéis una maqueta de cómo sería la iglesia de Rimini, esto es lo que se encontró, esto es lo que hizo el renacentista y luego las actuaciones posteriores. Y fue el primer tratadista que hace un tratado sobre el tema de la arquitectura. Y una iglesia que lo conoceréis todos en Toscana, que es Santa María Novella, pues este dibujo se encuentra mucho en internet, hay muchas imágenes que son de Wiki libre, ¿no? Bueno, pues tenéis los rectángulos áureos continuamente, no solo en Rimini, sino aquí también en Florencia, en Santa María Novella. Y bueno, esto también, solamente hablar de Alberti nos recogería una clase completa. Pero que sepáis por dónde va. Es el número 1. Nuestro Leonardo menciona la proporción divina en sus códices y tratados. No escribe tratados de arquitectura, él lo que hace son cuadernos de campo de trabajo continuo sobre ingeniería, sobre eso, pero no tiene la intención de trasladar esos conocimientos a los demás. De hecho, los escribe, como sabéis, críticamente al revés, porque él trabajaba con espejo y escribe, sus tratados están escritos al revés, en imagen especular, de manera que no pudiera leerlo los demás. No tenía intención divulgativa de transmitir esos conocimientos. Era un señor muy complicado. Bueno, pues que sepáis que la cuadratura del círculo, que se le llama El hombre de Vitruvio, que es un dibujo que aparece muchísimo, no es del amigo Leonardo da Vinci, o de Vitruvio, sino que es de Vinci, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci escribe muchos tratados. Posteriormente, todos estos dibujos que se han hecho están dentro de las posibilidades de una imaginación o de la posibilidad de ser una cosa complicada, como son las elipses. La Mona Lisa, la Dama de Arminio, la Santa Cena, 3 rectángulos áureos con elipse. Bueno, yo creo que esto ya es un poco eso, elíptico, es un poco tirar de la coincidencia, pero es verdad que tú tienes aquí un cuadrado, tienes otro cuadrado, y cuando Leonardo reúne a los apóstoles por tríadas, que es la gran tema de los apóstoles están por tríadas, pues al final en esa unión de las tríadas aparecen los cuadrados y los rectángulos, y estas elipses aparecen ahí. Bueno, también para hablar mucho de eso es una cuestión de cansado. Pacioli di Borgo, también otro fray, que habla de la divina proporción y habla de la cualidad divina del número áureo. Este señor, como religioso, habla de una cualidad divina del número de oro. Y aquí aparece con la divina Trinidad y la misma historia. Lo que pasa es que fue también muy influyente. Luca Pacioli, muy conocido. Kepler, por supuesto, ya son matemáticos alemanes duros, donde el triángulo del amigo rectángulo de Pitágoras lo convierte en el triángulo áureo, ¿no? Con el número phi cuadrado de phi a través de sus estudios y de las consideraciones matemáticas de Kepler. Porque hablo también del desarrollo del arte, la arquitectura, pero también de la cantidad de aportaciones por parte de los científicos, matemáticos y filósofos, fundamentalmente. Durero, no está aquí Antonio, que ha explicado fantásticamente las colecciones que tenemos en el ECO, de los grandes grabados de Durero, ¿no? Pero bueno, Durero tiene un otro retrato que está calculado perfectamente matemáticamente, aunque puede haber aquí más rayas que las que Durero pudo utilizar, pero evidentemente es un rectángulo áureo donde él con su melena se pone en el triángulo, su mano con un rectángulo cuadrado áureo aquí también, una estrella de Euclides con el círculo. Bueno, todas estas son geometrías que no te extrañe porque hace que el dibujo esté perfecto. Al final transmite esa belleza que queremos, y Durero no solo trabaja en los cuadrados mágicos, sino que hay una espiral que la llama Durero y la misma espiral de Euclides que teníamos antiguamente. Durero es uno de los maravillosos dibujantes que tenemos, y esta gente tiene conocimientos críticos heredados. Entre ellos se hablaban, ¿no? Había muchas tertulias de conocimiento y los tratados se trasladaban de unos a otros. De hecho, la historia de la arquitectura no solo se ha hecho inventando, sino fundamentalmente copiando. Copiando de lo bueno. Si tú copias bueno, te sale bueno. Si copias malo, te sale malo. Te aventuras mucho. Los artistas lo saben. Evidentemente, copiar de bueno es copiar de la gente que se sabe que son buenas. Y eso de ser bueno es complicado, pero lo depura el tiempo. La gente que permanece, se hace buena en el tiempo, durante mucho tiempo, esa gente es buena. Porque no, las sociedades pueden equivocarse, pero no continuamente. El amigo Miguel Ángel, vamos pasando rápidamente, desde la Capilla Sixtina, donde está el número phi por todos lados, las dimensiones de construcción, de la pintura. Sabéis que Miguel Ángel empieza en San Pedro, pero luego también, antes había estado Bramante, San Galo, y luego a él le sigue la gran portada de Maderno, y desde la Porta y lo han hecho Bernini, ¿no? Que termina la columnata y todo lo demás, ¿no? Bueno, pues los rectángulos áureos aparecen perfectamente en la fachada. Estos dos falsos campanarios, como sabéis, con sus arcos de paso. Aquí se toma Juan Pablo no, León XIV, 14.
O como su Miguel Ángel. Miguel Ángel, yo siempre digo, la estatua del Miguel Ángel del David de Miguel Ángel es en el fondo la expresión del humanismo del Renacimiento. El rescate de que ya estamos de medievo hasta arriba y la religión y esa historia, y lo que queremos es que el hombre sea el protagonista. Y al final genera un modelo, con 23 años creo que tenía Miguel Ángel, el fastuoso Miguel Ángel, que está un poco en los cánones de Polícleto, el Doriforo, que son 7 partes humanas. En el fondo también sabemos, Pilar seguramente sabe que cuando se pinta, las proporciones desde el ombligo para arriba son la mitad del cuerpo hacia abajo, y son proporciones, son 7 partes. Vamos muy rápido porque no quiero abusar. Bueno, este señor Andrea Palladio, a mí me encanta porque a nosotros nos pusieron un ejercicio: coger un círculo, coger un cuadrado, empezar a trazar bisectricia y hacer una casita. Bueno, pues él tiene muchas villas. La villa más importante es la Villa Rotonda, Villa Capra, que está allí en Vicenza, cerca de Venecia. Y todos estos dibujos que veis aquí son dibujos de arquitectura de la escuela, donde nacen y salen todas las proporciones áreas del mundo. Evidentemente también San Jorge Mayor en la fachada, o el maravilloso la Basílica Palladiana, con todos estos ritmos. Esto es una cosa que a mí me gusta muchísimo, lo digo mucho, que son las serlianas. Eso lo inventa el amigo Sebastiano Serlio, que hace, después de Vitruvio y de Alberti, el tratado que más influye en la arquitectura del mundo. Sebastiano Serlio de Bolonia. Hace el libro, él va soltando los libros poco a poco, hace el tercero y el cuarto, pero tiene 6 libros de arquitectura. Sobre todo el tercero y el cuarto hablan de cómo decorar los edificios nobles, y el tercero habla de arquitectura, de buena arquitectura. Unos se van copiando a otros. Esto es como la historia. Tú vas dando los conocimientos, no vas a inventarlo, y lo que tienes que superponer tu conocimiento posterior al que has heredado. Y hace un tratado que puede heredarse, donde todos hemos estudiado. La Academia de Bellas Artes nuestra daba las clases con el tratado de Serlio, de Palladio y de Vignola, sobre todo de Vignola, que fue otro tratadista posterior. Bueno, que sepáis que Andrea Palladio también utilizó mucho el número áureo y sus edificios eran solemnes. De hecho, en la arquitectura inglesa cogió el modelo palladiano. No hay renacimiento en Inglaterra, hay un renacimiento, hay un palladianismo. Al final todos los palacios son palladianos. Y luego, en el tema victoriano, heredan toda la historia del neoclásico palladiano, y como veréis, en Londres y en Inglaterra todos son edificios como si fueran en Venecia. Una maravilla. Pasamos a nuestra tierra, por darle un repaso también a esto. Bueno, pues también está aquí. Estamos ya en el barroco, en el paso del barroco al neoclásico. Estamos dando flashes, o sea que nos quedan 5 o 6 diapositivas ya, vamos terminando. La Catedral de Cádiz, hecha por, evidentemente, empieza Vicente Acero, luego Machuca Vargas, Cayón, de la Vega, Daura, todavía está sin terminar. La catedral está sin la esperada linterna, que algún día espero que se haga, porque se le quitó la cruz y el flechaje, y la verdad está sin rematar. Es una catedral que se merece una cruz, que menos que cruz, siendo como es cristiana. Bueno, pues en la planta, estos son estudios geométricos que ya se han hecho en tesis doctorales de máster y de arquitectura. Un estudio geométrico de Francisca Hurtado dice que aparece el cuadrado y la proporción áurea en la propia catedral, en la planta de la Catedral de Cádiz. Esta línea está aquí, debería estar aquí. No obstante, la proporción es áurea y tiene estudio. Y luego también Juan Garrido, que hacía un proyecto fin de grado sobre las proporciones áureas de la Catedral de Cádiz, va apareciendo cuadrado, la bisectriz del medio cuadrado, como hemos hecho, y aparece el rectangulario entre torre y torre, al final. Esos números áureos están estudiados y son así. Evidentemente, los neoclásicos, como Vicente Acero, se nutren de las ideas de Guarino Guarini y Borromini de Italia, y estos barrocos se nutren de los renacentistas. Y está claro que utilizan los tratados de Vitruvio, los tratados ya conocidos de Alberti y los demás. Y aparecen las proporciones phi, porque es que no te equivocas, cuando tú ves una fachada en orden a esa estructura rectangular, pues no te da cosa. Nuestra cárcel real, antigua audiencia, ahora Casa de Iberoamérica, pues hecha por Torcuato Mejomeda, el discípulo ahijado de Torcuato Cayón. Tiene una factura que no es un rectángulo áureo, son 2 cuadrados justapuestos, pero interiormente la distribución entre patio y patio es un rectángulo áureo. Es un rectángulo áureo cuando bajas de pasillo hasta otro pasillo, igual. Están las proporciones de Torcuato Mejomeda en el número áureo. Y en la fachada aparecen 3 rectángulos áureos. Eso está medido y es así. Y puedo estar equivocado, pero hay casualidades, hay casualidades.
una obra fantástica, ¿eh? Una planta rectangular, 66,87 por 33,45. Aquí no vale negar, si tú divides 66 entre 33 no te da 1,68, ¿eh? No te da 1,68, te da 2, son 2 cuadrados. Bueno, vamos terminando. Estos tres señores son, la culpa de On es de que se llamaba el número Phi, porque fue el que dijo que hay que dedicarle Phi a Fidia, en el siglo XVIII. Seyfried empieza a estudiar sobre la estética de la arquitectura y deduce el número áureo de la arquitectura que conoce. Y el amigo Jica, que es un rumano, hace obras específicas del número áureo de los monumentos. Es donde hay que leer, donde hay que extraer la idea. Y son señores que estudian el número áureo en el siglo XIX y en el siglo XVIII. Nuestra era contemporánea, un arquitecto, por sacar alguno, Le Corbusier, sonará, uno de los arquitectos más relevantes del siglo XIX-XX, en el paso del XIX-XX, pero fundamentalmente en el siglo XX. Genera un modulor, una forma humana parecida a la que tenía Miguel Ángel y los demás, en proporciones para hacer arquitectura. Y toda su arquitectura tiene la utilización del número áureo en todos lados. De hecho, él, junto con Harrison y Niemeyer, hace el edificio de ONU. El edificio de la ONU es un paquetito de rectángulo áureo. Perfecto. Tiene una anchura, pero es un rectángulo áureo perfecto, el edificio de las Naciones Unidas de Nueva York. Dalí en sus cuadros aparece el número áureo por todos lados. Dalí es un ilusionado, un loco, un genial, y aparece el pentágono de Euclides, de los pentágonos anidados por todos lados. Frank Lloyd Wright, conocéis el edificio del Guggenheim de Nueva York, que es una sala de museo continua, que tienes que subir arriba y vas bajándola. Es una elipse auténtica, helicoidal, también áurea. Y el amigo Gehry, no puedo decir que ahí esté la proporción áurea. En sus proyectos anteriores sí tiene la proporción áurea más clara. Pero no cabe duda de que el valor de las proporciones del Guggenheim, que es una flor que se parrama por la ría, tiene valores estéticos singulares. Por lo menos yo lo sentí. Esto ya, el gusto y las sensaciones son propias de cada uno. Si tú ves esas obras, sabes que son obras que están bien concebidas, son estáticas, alegres, agradables, tanto en el interior como en el exterior. Y mira que el Guggenheim de Nueva York deja mucho que desear en cuanto a ejecución de obra. Es difícil ejecutar con titanio fachadas y sobre todo las estructuras. El Guggenheim está magníficamente hecho, no hay una línea que se le vaya. Pero el Guggenheim de Bilbao es excelso, a mí me encantó. Yo cuando se me regaló un viaje de sorpresa a Bilbao para conocer el Guggenheim, disfruté muchísimo. Y no solo con Serra. Serra es el escultor de la escultura de Acer Corten, que aparece también en elipses dentro del propio edificio. Y nos vamos muy cerca. Conocéis que el edificio más alto del mundo hoy por hoy es el Burj Khalifa, ¿no? El que está en Dubái. Bueno, pues lo hizo Adrian Smith. Adrian Smith utiliza proporciones áureas de lo que es la naturaleza, en los lirios arañas del desierto. Y tú puedes decir, yo aquí no veo lirio, ni me parece... Bueno, pues diríamos lo que es la creación de la flor del lirio uno sobre otro aparece aquí como esculturas que van recreándose unas a otras. La proporción áurea se realiza entre la altura del edificio y su anchura. Se dice que cada piso se acorta a medida que se acerca al centro áureo, creando la forma del lirio araña o flor meconal, que veis ahí. Hay que creerlo o no, el edificio también es bello, muy bello. Y evidentemente muy alto, altísimo. Da miedo subir. Y terminamos con el último premio de arquitectura Pritzker, que es Yu Jiakun. Yu Jiakun, que nació en 1956, ha hecho una arquitectura que va contrarrevolucionando el poder arquitectónico de China en arquitectura, que está muy invadido por el poder de Singapur y de los grandes ingenieros técnicos de la zona de Sumatra y Singapur y eso, ¿no? Pero realmente tiene grandes arquitectos chinos. Bueno, este señor nos propone, esto lo saco porque es bonito, porque hubo un terremoto, mató a un adolescente y hizo un monumento que es una causa áurea pequeñita donde colgó todos los restos de la chica para que se hiciera un monumento a Hucha, ¿no? Que es una chica esa. Bueno, pues él ha hecho como última obra con el que se la da la West Village. Y la West Village es una convivencia entre el ocio y la vivienda, entre la instalación deportiva y el juego, algo más humano que el Pekín nefasto que se ha dejado. Han roto los hutón, han roto los grandes caseríos autóctonos de la arquitectura fantástica que había en tiempo de Mao, y bueno, al final, como necesita meter mucha gente, han empezado a tirarlo todo y a tener rascacielos
pero de vez en cuando aparece un arquitecto que dice, bueno, seamos más inteligentes, y esto tiene la proporción áurea perfectamente de West Village. La incluye, evidentemente. Supongo que también será de teoría sintonista del Yin y el Yang, probablemente. Pero última diapositiva, ya terminamos. ¿Qué pasará con la IAG, ¿no? La inteligencia artificial generativa? Yo creo que la inteligencia generativa, cuando tú le dices, hazme una arquitectura con el número de euros por hora, te la hace perfecta, clavada, magnífica, y de repente eso, y puede caer, y puede colar, como tú quieras, ¿no? Porque genera automáticamente los diseños, el modelado de precisión, cambia y bueno. Dice que es muy importante la proporción áurea en la utilización, y no cabe duda que no habrá más remedio que utilizar la proporción áurea. Pero a mí lo único que me preocupa en la proporción áurea, y no seré yo un arquitecto que lo utilice, aunque ya te metes en el WhatsApp, ya por narices te contesta, y ya sin haberlo buscado ni querido, yo creo que al final son decisiones virtuales, y yo creo que se adivina una gran controversia sobre la autenticidad de fines y controles de IA. Se está produciendo un desarrollo tecnológico tan bestial que no somos capaces de controlar. Entonces, evidentemente, pueden hacer una arquitectura maravillosa sin arquitecto. ¿Por qué no? No pasa nada, es así. Las máquinas son las máquinas. Si al final hay que ser consciente de que el mundo varía. Y que si antes Euclides era capaz de empezar a círculos y triángulos y sacar lo que sacó, eso no se lo creería nadie en su época. Mira, o Eureka cuando el amigo Arquímedes descubre su teorema, o Pitágoras, lo que sea. El mundo va avanzando, y va avanzando. Lo único que ocurre, que a mí se me ocurre, es que esto está avanzando tan rápido que no somos capaces de controlarlo. ¿Y quién lo controla? ¿Quién puede? ¿Quién lo inventa y quién lo hace? Y al final no sé si terminaré con una especie de chascarrillo final que, bueno, me vaya a permitir que termine así, y esto se termina, ¿no? Bueno, está claro que la belleza es un bien que no es de nadie, es de todo, y debemos buscar la belleza. En el fondo la belleza que hemos visto en la naturaleza es la verdad, porque es incontestable que la naturaleza tiene verdad. Todavía, hombre, salvo cuando hay cataclismos, evidentemente hay terremotos, hay volcanes, hay inundaciones, hay lo que tú quieras, evidentemente la atmósfera es lo que es, y la Tierra es lo que es, ¿no? Y está en creación y por lo tanto se mueve. Pero es verdad que nos está mandando cosas que son de magnífica belleza, en la que tenemos que adivinar y copiar, ¿no? Y que es la naturaleza desde el respeto y la tolerancia. Evidentemente, cuando tú utilizas la naturaleza sin respeto, pues lógicamente se te desvanía. Y yo temo que las ideologías estén matando en parte el arte, porque es verdad que las ideologías abusan del poder y generan distorsiones en el arte, y las tecnologías le están ayudando. Al final, quien es el poseedor de las tecnologías va por delante de las decisiones del sentimiento y la verdad nuestra. Estamos en un mundo virtual, un mundo de mentiras. Lo hemos creado, nos gusta, es así. Y abrimos, cerramos, y no sabes si es verdad lo que te han puesto. Y en realidad, yo creo que si algo, y termino con esto, hay que sacar de la conclusión de esta conferencia, es que tenemos que ser amantes de la naturaleza, porque está la verdad, y siempre pongamos en duda casi todo lo que nos dicen. Porque realmente este es un mundo tan rápido, tan virtual, tan lleno de tecnología, que al final no somos capaces de controlar ni siquiera nuestras propias decisiones. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo sabía que se tenían que ir 3, pero nos dijeron antes y se han ido los 3, no se han ido nadie más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estaría encantado de contestarle lo que pueda y en lo que sepa. Ayer me dijo mi hijo, que tiene 16 años, me dice, mamá, me están diciendo todo el tiempo que si la inteligencia artificial, que si los robots, pero cuando se va la luz, no va a venir robot ni inteligencia artificial. Y dice, entonces no es tan poderoso, porque si no hay electricidad, no hay nada. Y digo yo, pues verdad, una reflexión que además acabamos de ver el gran apagón. Claro. Y nos hemos quedado sin nada, éramos nada, vamos. Ahí debería haber estado una inteligencia artificial para darte la luz inmediatamente. Pero no, Es lo menos que podía haber eso. Es algo frágil, no nos creemos que viene un gran tótem, pero a lo mismo, no sé. No. El apagón significa, Pilar, lo frágil que tenemos montado el teclado. Sí, por supuesto. Muy frágil. Por supuesto. Y que puede repetirse. Y que al final te venden la historia de que no se han hecho inversiones para coordinar las energías
diríamos, naturales con respecto a las generadas por el tema de las nucleares y esa historia, y al final te encuentras con que está expuesto a que te den otro susto. Porque nada, en mi caso hubo un susto, se quedó una persona en el ascensor que lo tuvimos que casi forzamos el ascensor para sacarla por el metro 2 horas, hasta que al final pudimos detectar que hay en la puerta hay un alambre que se pega un tironazo gordo y se abre la puerta. Eso en todas las comunidades que tengáis ascensor deberíais preguntarle al técnico de ascensor desde un pequeño cursillo. Bueno, ojo, no se debe sacar a nadie hasta que no venga un técnico de ascensor, ¿no? Yo soy arquitecto y sé lo que es eso. Porque no me da dinero o lo que sea, que eso anda a funcionar y te coge a media mano y la lía. No debe haber eso. Pero en caso de urgencia, que no venga la luz del y eso, evidentemente si se queda en un espacio donde se diga abre la puerta y 1, 2 y 3 saltan, en ese nanosegundo no te va a pasar nada. Habría que hacer. Pero es verdad que debían de enseñarnos cómo hacerla. Bueno, hay fragilidades. La tecnología yo creo que es muy interesante, es bueno utilizarla, pero yo creo que no hay control sobre ella. ¿Sí está bien? El tema del dinero, la hipoteca, ¿os acordáis? La caída del D8 y esa historia. Estamos en manos un poco de la economía más que de los criterios y valores humanos, ¿no? En la humanidad, que tampoco hay que ser triste, sino que la vida es la vida. Es lo que dices tú, que la inteligencia va por encima. Perdón, ¿no? Que lo que dices tú, que la inteligencia artificial pues, se queda muy atrás por los conocimientos, al revés, va muy por delante de los conocimientos que podemos tener los humanos, ¿no? Y eso nos puede llevar a un desastre enorme, aunque ahora lo veamos como algo imposible o como tal, indudablemente la destrucción del hombre está por el hombre. Eso está previsto. Debería haber una regla de oro en las elecciones que no dejara pasar y ganar a nadie que pueda ser peligroso, psicópata. Sí, debería haber un examen psicológico previo, ¿no? También. Paco. ¿De quién es la última frase? ¿Cuál? La ideología. Esa, si te digo la verdad, es mía, pero ya alguien ha dicho que las tecnologías están destruyendo el arte. Yo no digo que lo estén destruyendo. Temo que las ideologías puedan matar. Yo he puesto el pueda matar. Hay alguien que dice las tecnologías están destruyendo el arte. Me parece muy duro, porque el artista no se desprende, gracias a Dios hay talento. Tenemos muchos artistas aquí en Cádiz, y además pintores, nada más que ir ahí a Pablo Fernández Pujol, o hay que ir a Cajasol a ver Julián, el amigo Chávez, todo el mundo, fantástico. Y esa gente utiliza el número áureo, esa gente utiliza el número áureo. Pero son talentosos y no estamos utilizando la inteligencia artificial. Y si la utilizan, porque yo creo que también la utilizan, expresan las cosas pintándolo con la mano. No hacen tampones. Bueno, los hay también. No es que sea malo o bueno, sino que lo que pasa es que hay que decirlo. Esto está utilizando la gente. Y hay que decirlo. Esto está hecho por la inteligencia artificial. Ahí está, la verdad está en decir las cosas. Por ejemplo, cuando tú vas a un monumento, pero esto es del siglo XV, mentira. Esto se empezó en el XV, terminó en el XVI, se cayó en el XVII, se repuso en el XVIII. Y toda esa historia hay que contarla, no pasa nada. No hay cosa más bonita y más sencilla que la verdad. Se coge ante un mentiroso con cojo, ¿no? Bueno, ¿alguna preguntita más? Muchas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias, José María. Estamos celebrando el 15 aniversario de Cádiz Ilustrada, antes lo comentamos. Empezamos el 19 de marzo con un acto en el Salón de Pleno del Ayuntamiento y luego las jornadas esas múltiples. Y Antonio Álvarez del Pino, que es nuestro pintor de cabecera, porque es de la Junta Directiva de Cádiz Ilustrada, hizo un cuadro, una pintura, para conmemorar ese 15 aniversario, que lo tenemos arriba en nuestra sede. Pero yo le he encargado que durante este año a todos los que nos den conferencias pues se entregue una reproducción firmada por el autor de esto. Como era directivo, yo he querido que todos los directivos, a medida que vayan, porque a los directivos yo lo exploto, le hago dar muchas conferencias y muchas visitas y muchas rutas, a medida que van haciendo, les voy entregando el que le corresponde. Entonces hoy te entrego a ti, tú ya lo enmarcas o no, porque lo de enmarcar ya es, Monse dirá, otro cacharro más. Entonces te entrego una reproducción de la pintura de Antonio.